Buenas tardes, vamos a dar inicio con el taller que toca prohibir. Bueno, como ustedes saben, todos los docentes les han ido compartiendo los PDFs, los videos que hemos estado desarrollando. La semana pasada vimos la tercera sesión donde cubrimos el tema sobre el análisis modal. Ahora lo que nos está tocando es la cuarta sesión para ver ya la última parte que viene a ser el cálculo modal espectral. Vamos a analizar nuestro edificio en el ETAPS y también haremos, no, principalmente vamos a hacer el análisis, vamos a completar el análisis pseudotridimensional. Bien, acá tienen un poco los ítems. Bueno, en sí vamos a tocar incluso otros temas más amplios. Entonces, vamos a iniciar. Este es un esquema general del análisis modal de respuesta espectral. Bien, vamos a anotarlo. Este es un análisis modal de respuesta espectral. El análisis modal de respuesta espectral son dos tipos de análisis en sí. El primero es justamente el análisis modal y el segundo es el análisis de respuesta espectral. Son dos análisis para completar todo el cálculo. Cuando ustedes han desarrollado en la semana 9 el desarrollo de la historia de respuesta para obtener luego espectros de diseño, se han centrado en la solución de esta ecuación, que es la ecuación del equilibrio dinámico, pero para sistemas de un solo grado de libertad. Bien, y esto lo han desarrollado en el dominio del tiempo, puede ser mediante la integral de Duhamel o por medio de, por ejemplo, el método numérico de Newmark beta. Pero ahora la solución se podría desarrollar también para sistemas de varios grados de libertad. En este caso estamos viendo un modelo de masas concentradas para 3 niveles. Nuestro interés es entonces obtener los desplazamientos totales, estos de acá, bien, que genera el terremoto. Entonces por acá está actuando un terremoto, yo quiero encontrar los desplazamientos mediante el movimiento en la base que se genera. Para resolver esto, en el dominio del tiempo, así como en el método numérico de Newmark o en la integral de Duhamel, se tenían matrices de masas, de rigidez, pero no nos dábamos cuenta porque eran de uno por uno. Sin embargo, para varios grados de libertad ya tenemos o estamos viendo propiamente esas matrices de un tamaño igual al número de pisos. Por lo tanto, podemos observar que principalmente la matriz de rigidez se dice que es una matriz acoplada, ya que si encontramos las ecuaciones, porque es un conjunto de 3 ecuaciones, estamos viendo en matrices, y acá lo tienen ustedes en ecuaciones lineales, podemos observar cómo para el grado de libertad 2 están acopladas la rigidez del primer piso a la rigidez del segundo piso, ¿bien? Entonces está acoplado. Es la dificultad de resolver este análisis en el dominio del tiempo. Es la razón por la cual vamos a hacer una transformada, que se conoce como la transformada modal. Al hacer una transformada modal, los desplazamientos que vamos a encontrar, digamos, en el dominio real, van a ser simplemente iguales a una amplitud modal que viene a ser esa letra Y que multiplica a desplazamientos modales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es resolver un análisis modal, que se conoce también la obtención de valores y vectores propios. Acá tienen digamos, la ecuación diferencial inicial. Esto se resuelve, ya lo habrán visto con sus profesores. Se puede encontrar esta solución general en la cual entonces optamos por la solución no trivial, que sería que todos los desplazamientos modales sean iguales a cero. Bien, hay una alternativa también, pero esto para un método simplificado, para un enfoque quizá lo hayan hecho, quizá no, con sus profesores, pero el sábado pasado yo les enseñé un método simplificado para poder obtener matrices o para trabajar hasta con matrices de 3×3. El objetivo es encontrar entonces lo que conocemos como valores y vectores propios. El valor propio viene a ser la frecuencia circular al cuadrado, que está metida dentro de estas ecuaciones. Por lo tanto, en el análisis modal obtenemos el valor propio, que son las frecuencias circulares al cuadrado, que nos pueden dar luego también el periodo de vibración. Y por otro lado, para cada valor propio, hemos visto en la clase pasada que encontramos vectores propios. Los vectores propios son simplemente los desplazamientos que se producen
para cada uno de los valores propios. Por lo tanto, el valor propio va a estar caracterizado por un periodo de vibración y luego el vector propio van a ser, por ejemplo, aquí estamos viendo en color rojo, los desplazamientos de cada nivel para el modo 1. En color verde, en el subíndice estamos indicando primero el piso y luego el número del modo. Bien, modo 2 y lo mismo para el modo 3. Lo que se quiere obtener es entonces esto de acá, valores que nos va a dar la frecuencia circular y luego el periodo y cómo es el desplazamiento. Bien. Y vamos a aprovechar también, luego de analizar los valores y vectores propios, encontramos una serie de indicadores que vienen a ser la carga generalizada, la masa generalizada, puede ser la rigidez generalizada, el amortiguamiento generalizado, el factor de participación modal, que vamos a ver que es importante en estos análisis, y la masa modal. Bien, hasta ahí llega todo lo que es el análisis modal. Ahora, vamos a empezar a ver lo que o en qué consiste el análisis de respuesta espectral, porque hasta este momento, si ustedes se dan cuenta, no hemos añadido acá, nos faltan algunos factores. El primero, que viene a ser el amortiguamiento o la relación de amortiguamiento del sistema. Nosotros trabajamos con un valor de un 5% y nos está faltando principalmente el terremoto. No lo tenemos metido acá en esta ecuación. Entonces necesitamos completar un paso adicional, que es la segunda etapa. Pero para hacer esto, vamos a dar una explicación por qué desarrollamos un análisis modal. Decimos que la matriz de vectores propios tienen propiedades de ortogonalidad. Eso quiere decir que cuando se premultiplica por su transpuesta a un parámetro cualquiera y luego por la matriz, nos da una matriz diagonalizada. En la matriz de masas no vemos ninguna variación porque sigue siendo diagonal. Al inicio también en el dominio del tiempo era diagonal. Pero lo que podemos observar ahora, que la rigidez que al inicio estaba acoplada, ahora está desacoplada. Y si formamos nuestros sistemas de ecuaciones lineales, podemos darnos cuenta que para cada forma de modo está desacoplada. Es la razón por la cual entonces aprovechamos estas propiedades de ortogonalidad y completamos una segunda etapa. En esta segunda etapa, cada forma de modo, debido a la ecuación, debido a que hemos hecho un cambio, hemos hecho una transformada del dominio del tiempo al dominio modal, podemos hacer una nueva transformada, que es analizar un sistema de múltiples grados de libertad como si se tratara de un solo grado de libertad. Bien, acá tienen entonces una siguiente etapa, es una segunda transformada. En esta etapa vamos a poder completar, entonces vamos a poder añadir los parámetros que nos estaban faltando. El primero es el amortiguamiento y luego el movimiento del terreno. Esta ecuación del equilibrio dinámico lo podemos dividir entre las masas, pero esta ecuación es más bien ya de esta otra. Esta ecuación viene de esta de acá, ¿bien? Esta de acá. Dividimos simplemente a cada una de estas ecuaciones entre la masa generalizada, puede ser para el modo 1, modo 2, modo 3, y obtenemos esta nueva ecuación, que es la ecuación modal típica. En esta ecuación modal típica ya podemos aplicar entonces lo que se ha visto en la semana 9, el método de Newmark, la integral de Duhamel, etcétera, etcétera. Aparece también para el término de la carga generalizada. Cuando se divide entre la masa generalizada, nos da lo que se conoce como un factor de participación modal. Bien, entonces en esta segunda transformada, un sistema de múltiples grados de libertad lo vamos a analizar, lo vamos a resolver como si fuera de un solo grado de libertad. Por lo tanto, podríamos utilizar como herramienta el espectro de diseño, que lo tenemos por acá. Bien, este es nuestro espectro de diseño. Vamos a usar el espectro del E030, donde nos dicen que el espectro del E030 tiene una primera parte plana, horizontal, y luego tenemos dos caídas. La primera caída se da para un periodo característico de T sub P y la segunda caída para T sub L. El espectro de diseño, por lo tanto, el sistema de múltiples grados de libertad tiene que ser, o tenemos que encontrar un sistema equivalente de un solo grado de libertad al de múltiples grados de libertad. Para esa equivalencia usaremos las propiedades modales. Por ejemplo, que este nuevo sistema tenga el mismo periodo de vibración que el modo 1, modo 2, modo 3, la misma masa y demás parámetros dinámicos. Por lo tanto, para solucionar un sistema de un solo grado de libertad usamos el espectro de diseño.
Con el espectro de diseño, si yo conozco el periodo de vibración, puede estar en cualquier sector, encuentro entonces fácilmente cuál es esa aceleración que estoy necesitando. Puede ser para el periodo 1, para el periodo del modo 2, del modo 3, etcétera, etcétera. Bien, entonces fácilmente yo puedo encontrar la aceleración para cada forma de modo. He resuelto mi sistema. Y también puedo encontrar entonces el desplazamiento espectral, que para valores máximos en la segunda, en la tercera semana, en la cuarta semana del curso, se ve que existe esta relación entre el desplazamiento espectral y la aceleración espectral. Bueno, aquí está mal, acá falta una división. Bien, acá me está faltando una división. Ahora sí, ya se tiene la ecuación. Por lo tanto, entonces, si al tener un sistema de un solo grado de libertad ya encontré la respuesta, ya sé los desplazamientos, ya sé las aceleraciones. Ya no vamos a hablar de los coeficientes sísmicos y demás, ya hemos tocado también esto en talleres previos. Bien, entonces en esta segunda etapa lo que he resuelto es mi sistema, pero equivalente a un sistema de un solo grado de libertad, pero ya tengo la respuesta, ya conozco cuál es el desplazamiento y cuál es la aceleración máxima. Entonces, como yo he desarrollado dos transformadas, primero al dominio modal, luego para un sistema de un solo grado de libertad, ahora lo que tengo que hacer es romper las transformadas y esto lo hago mediante antitransformadas. La primera antitransformada sería pasar de un solo grado de libertad a múltiples grados de libertad. Bien, porque yo ya conozco la respuesta para un sistema de un solo grado de libertad equivalente. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante el uso del factor de participación modal. Previamente habíamos indicado que los desplazamientos en el dominio del tiempo es igual a una amplitud modal al Y multiplicado por los phis, que son los desplazamientos modales. Entonces ahora ya podemos saber a cuánto equivale la amplitud modal. Podemos tener amplitudes modales de desplazamientos o también de aceleraciones. Entonces, el de desplazamientos, decimos simplemente que es el factor de participación modal multiplicado por el desplazamiento espectral. Y por lo tanto, el desplazamiento en el dominio del tiempo sería la multiplicación del desplazamiento modal multiplicado por el factor de participación modal y el desplazamiento. Para las aceleraciones hacemos lo mismo. Lo único que está cambiando es entonces si es el desplazamiento espectral o si es la aceleración espectral. Acá tienen la transformada modal. Y desarrollamos una tercera etapa. Bien, desarrollamos una tercera etapa. Acá deben poner atención en que, por ejemplo, la forma modal le he puesto unos subíndices que son IJ. I es el número de pisos, bien, el número de pisos, el primer índice. Y el segundo índice es el modo de vibración. Bien, también estamos viendo que el factor de participación modal está afectado por la forma de modo, bien, porque varía dependiendo si es el modo 1, modo 2, modo 3. Aquí estamos viendo todavía en pórticos planos, pero es importante ver estos subíndices. Y el desplazamiento espectral, como también la aceleración espectral, no depende del número de pisos, sino depende de la forma de modo, al igual entonces que el factor de participación modal. Bien, ya tenemos nuestra notación. Y por último, entonces, como tenemos todavía tantos desplazamientos como pisos, digamos, tantos desplazamientos en cada piso como modos tengo, no puedo quedarme pues con el mayor, con el menor, sino hacemos una combinación estadística que viene a ser, tenemos acá la combinación de valores absolutos, que es simplemente estamos viendo que algunos son positivos, algunos son negativos. Cada forma de modo también aporta con un porcentaje a la masa participativa o, digamos, para alcanzar la masa total. Y el código nos obliga a usar, por ejemplo, un equivalente al 90% de esta masa. Entonces, lo lógico sería si cada forma de modo excita un porcentaje de la masa efectiva total sísmica, podríamos sumarlos todos, ¿bien? Pero como son valores máximos, nosotros no sabemos en qué instante del terremoto se produce este valor máximo. Tampoco sabemos si el valor ha sido positivo, si ha sido negativo. Entonces lo lógico sería más bien hacer una combinación de valores absolutos. Esta es la primera.
pero la combinación de valores absolutos da valores muy sobredimensionados. Y tenemos otra opción que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Cada uno de los desplazamientos, bueno, acá yo solamente he colocado dos modos, acá faltaría también tal vez el tercer modo, ¿no? El desplazamiento en el piso 2 del modo 3 y así, para completar para cada uno de los pisos. Y luego tenemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. A cada uno de los desplazamientos los elevamos al cuadrado y a la suma total le sacamos la raíz cuadrada. Tenemos entonces dos combinaciones y podemos darnos cuenta que los valores siempre van a ser positivos. Bien, siempre son positivos. Hay una tercera combinación que es la más apropiada, pero ya hacerlo de forma manual es un poco complicado porque hay que formar matrices de varianza, covarianzas y así. Bien, pero es la más precisa y esto lo podemos hacer tal vez en el Octave, tal vez directamente en el ETABS. Y si no tenemos la combinación cuadrática completa, usen la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que todos los programas lo tienen. Ya como última opción, la de valores absolutos. Tenemos entonces nuestro esquema, el que vamos a desarrollar. La semana previa hemos visto toda esta parte de acá. Bien, toda esta de acá ya la tenemos solucionada. Ahora veremos entonces lo que nos queda, el análisis de respuesta espectral. Bien. Vamos a ver entonces la secuencia. Muchos de ustedes, bueno, en esta semana en la que ya ustedes han acabado, ya han visto el análisis modal y también el análisis de respuesta espectral. Esto de acuerdo al cronograma. Lo que a nosotros nos va a interesar es ver esto, pero en 3 dimensiones. Esta etapa, digamos, para encontrar una secuencia, un sistema equivalente de un solo grado de libertad va a ser prácticamente el mismo. Es formar una tabla sencilla. Pero para hacer el análisis, digamos, para hacer la conversión, la antitransformada de múltiples grados de libertad a un solo grado de libertad, esta notación la vamos a mejorar, porque ahora vamos a tener un sistema, pero en un sistema pseudo tridimensional, un sistema tridimensional. Acá tengo una imagen de una sesión, de un curso que hice previamente. Podemos observar que un sistema de varios pisos ya tiene 3 grados de libertad. Tengo desplazamientos en X, desplazamientos en Y y las rotaciones. Pero ahora el sismo no solamente excita en una sola dirección. Como hemos visto previamente, solamente era, por ejemplo, sismo en X y el grado de libertad o el efecto en X. Pero en 3 dimensiones, cada uno de los efectos sísmicos que estamos viendo por acá, o cada una de las direcciones en las cuales puede trabajar el sismo, va a generar en nuestro edificio 3 grados de libertad. Bien, entonces el sismo en X, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, rotaciones en Z. El sismo en Y también genera sus propios desplazamientos en X, desplazamientos en Y y la rotación en Z. Entonces, como ya vamos a depender también de la dirección del sismo, vamos a colocar un nuevo subíndice. El nuevo subíndice va a afectar principalmente al factor de participación modal. El factor de participación modal es el que depende de la dirección del sismo, ¿bien? Es el que depende de la dirección del sismo, el factor de participación modal. No depende de la forma de modo. Bueno, el factor de participación modal primero va a depender de la dirección de análisis y luego vamos a tenerlo también modo por modo, ¿bien? Pero principalmente de la dirección de análisis. Luego estamos viendo que, por ejemplo, para yo calcular los desplazamientos, por ejemplo, en X, en la dirección X, la multiplicación es la misma, factor de participación modal, desplazamiento espectral y luego el desplazamiento modal. Entonces estamos viendo ahora que el factor de participación modal, ahora tenemos también que indicarle si pertenece para el sismo que está actuando en el eje X, en el eje Y o es un sismo rotacional. Bien. En el caso del desplazamiento espectral no tiene ningún cambio, sigue dependiendo solamente del modo. Y luego los desplazamientos modales dependen, como hemos indicado, del piso y dependen de la forma de modo. Al final, entonces, nuestro desplazamiento en pseudo tridimensional va a tener 3 subíndices para poder nosotros identificar. Si a mí me piden aceleraciones, los efectos de las aceleraciones de un sismo actuando en cualquier dirección,
entonces también va a tener los 3 subíndices. Como hemos indicado, solamente cambiamos, en vez del desplazamiento espectral, cambiamos con la aceleración espectral. Bien, estos son para los grados de libertad en X, para un sismo actuando en cualquier dirección. Si a mí me piden, por ejemplo, en Y, tendría que hacer lo mismo. Ya tengo 3 subíndices. Bien, lo único que estará cambiando entonces es que los factores de participación también van a ser distintos. Esto ya lo vimos en la clase pasada, como el listado de factores de participación modal puede ser una matriz, ya no era un vector. Bien, esto es lo que vamos a desarrollar. Yo supongo que con todos sus profesores se han cubierto estos temas. Lo que yo voy a hacer es simplemente darles el procedimiento para desarrollar el trabajo final. Entonces, vamos viendo cómo procesar todo esto en Excel. Acá tienen la matriz de rigidez pseudotridimensional que hemos estado utilizando a lo largo de todos estos talleres. Ustedes también tienen entonces su propia matriz de rigidez pseudotridimensional. Luego necesitamos la matriz de masas. Con estas 2 matrices hacemos un cálculo. Yo ya directamente, eso lo hemos visto el taller pasado, he encontrado los valores propios y los vectores propios. Además del vector propio, acá estoy encontrando una transpuesta. Esta es la transpuesta de los vectores propios. Luego se van a dar cuenta por qué. Bien, vamos a verlo esto luego. Entonces, tengo vectores propios, que es una matriz, pero me interesan los términos de la diagonal. Bien, estos son entonces los valores lambda. No hay que olvidarnos que los lambdas son las frecuencias circulares al cuadrado. Puedo obtener entonces las frecuencias y luego puedo obtener los periodos simplemente como 2 veces pi sobre la frecuencia circular. Bien, esto lo obtengo de acá. Y también estamos observando cómo para cada valor propio yo tengo para cada grado de libertad, para el piso 1, piso 2, piso 3, los desplazamientos modales. Estos son los phis que vamos a emplear. Como hemos indicado, un phi depende entonces del número de pisos, que va a ser los is, y depende entonces de la forma de modo. Por eso acá tenemos todo este listado, ¿bien? De todo este listado. A diferencia que los lambdas, los periodos, son solamente para cada modo de vibración. Un periodo, no tenemos pues un periodo distinto en el piso 1 o al piso 2, ¿no? Los periodos se mantienen. Ahora, en la siguiente etapa hacemos un análisis modal. Hemos visto ya todo este proceso la semana previa. Encontramos la masa generalizada. Ahora el vector R ya no es un vector de arrastre, sino más bien una matriz R. Y esta matriz R, para hacer las multiplicaciones, el trabajo, lo enumeramos, lo formamos de esta forma. Cuando es el sismo en X, me interesan solamente los grados de libertad en X, por eso tiene esta forma. En sismo en Y, en los sismos rotacionales también. Entonces, usando toda esta matriz, puedo yo llegar a encontrar la carga generalizada y luego encontramos el factor de participación modal. Bien, como ya hemos estado indicando también, solamente para que se recuerden, por ejemplo, la carga generalizada es igual al vector propio, a la transpuesta por la masa, por la matriz de arrastre, que es esta de acá. Bien, luego el factor de participación modal es simplemente igual a la inversa de la masa generalizada, por L. Y la masa modal, por último, es la masa generalizada por el factor de participación modal al cuadrado. Bien, y de esta forma se puede obtener todas estas tablas. Es lo que ya han debido ustedes de tenerlo para, bueno, ya lo pueden haber analizado en el video previo. Acá tienen entonces la masa modal en porcentajes. A veces es bueno procesarlo en porcentajes. Y cuando estamos analizando los sismos en Z, que son los rotacionales, no nos interesa la masa traslacional, sino hay que trabajar con la masa rotacional. Por eso acá este es un resumen de la matriz inicial. Masas traslacionales y luego también la masa rotacional que va en Z.
Bien, tenemos entonces la masa modal en porcentajes y hacemos los acumulados para ver si al emplear 9 formas de modo, ¿cuánto estaría yo alcanzando? Bueno, acá nos sale un valor de un poco más del 100%. Esto ya es por posibles redondeos y algo, ¿no? Porque al final tiene que salirnos un 100%. Bien, hasta acá entonces hemos completado o estamos viendo lo que hemos tocado la semana pasada. Estamos en la etapa 1 solamente. Hemos hecho esta parte de acá, la etapa 1. Ahora nos toca resolver cada forma de modo de manera independiente, Para esto lo que vamos a hacer es simplemente, si conocemos el periodo estructural que estamos analizando, que de hecho ya lo hemos calculado, lo que voy a hacer es simplemente venirme al gráfico del espectro de diseño. Acá tienen las fórmulas también. Yo supongo que a estas alturas todos conocen cómo es nuestro espectro de diseño de 0,30. La fórmula del espectro es esta de acá. A veces no se multiplica todavía por G. Yo por lo general no lo multiplico para construir el gráfico. Ya luego lo multiplico para los cálculos. Entonces el único parámetro que está cambiando es el valor de C, el que nos da la forma espectral para el espectro justamente del E030. Bien, esto lo vamos a hacer de forma sencilla. Para esto tenemos acá, ustedes pueden apreciar los parámetros que hemos estado utilizando para este edificio. De hecho, lo hemos empleado en el análisis estático. Bien, en el análisis estático teníamos que el factor Z era de 0.45, ese edificio estaba en la zona 4, era un edificio con uso principal 1.3, el tipo de suelo era un S0, por eso 0.8. Luego, este edificio, tanto en X como en Y, es completamente aporticado. Ustedes deben definir esto para cada una de sus propuestas finales, porque no hay que olvidarnos que el informe se hace con la propuesta final. Tiene que cumplir el diseño del edificio que están desarrollando. Entonces, estos valores pueden cambiar, bien, pueden cambiar. Para ustedes puede ser distinto. Yo, como no he hecho ningún cambio, sigo yo trabajando con el modelo inicial, que es este de acá. Es un sistema totalmente aporticado. Pero acá ya tengo... Incluso el R difiere si es en X, si es en Y. Bien, pero por el momento para mí es igual. Luego tenemos acá estos valores de A. Estos datos como tal, así como A, como ustedes están viendo, no aparece en el código, sino yo lo uso para ser un poco más, digamos, sistematizado. Vamos a ver que más adelante vamos a necesitar calcular, por ejemplo, distorsiones inelásticas para verificar el código. Estas distorsiones inelásticas son iguales a distorsiones de cálculo multiplicados por R, que no es la matriz de arrastre, ya son estos R's, y multiplicado por 0,85 si el edificio es irregular o 0.75 si el edificio es regular. Entonces, yo a estos valores 0.85, 0.75 simplemente le digo que es A, ¿bien? Pero no busquen ustedes en el código porque no van a encontrar con la letra A. Para mí, entonces, los valores o este edificio es regular, ¿no? Porque tampoco me he dado el afán, pues, de hacer lo que se supone que ustedes están haciendo, investigar la regularidad o no de la estructura. Luego tengo también los valores T sub L, T sub P y T sub L que dependen del tipo de suelo para definir el espectro sísmico. Acá ustedes pueden observar que para T sub P tenemos el primer descenso y para T sub L el segundo descenso. Bien, entonces con esto procedo a formar estas tablas. Voy a trabajar con un valor de G de la aceleración de la gravedad en milímetros sobre segundos al cuadrado, para que los valores también de los resultados me salgan pues valores grandes, porque este edificio probablemente no sabemos si va a ser pues un valor, si está, digamos, muy rígido o no. Entonces vamos a trabajarlo así, ¿bien? Todo en milímetros. Entonces, en la primera tabla yo lo que debo hacer es encontrar. Primero coloco todos los valores propios, frecuencias, periodos. Esto sale del análisis que ya hemos estado planteando. Tenemos toda la diagonal de la matriz de valores propios. La raíz cuadrada viene a ser la frecuencia y luego el periodo, 2 veces phi sobre la frecuencia. Entonces ahora evalúo el valor de C, porque en la fórmula
de la carga sísmica es sub sobre R. El único parámetro que cambia es C, porque depende del periodo estructural. Bien, entonces, como yo estoy viendo que el T sub P es 0.3, todos los valores que son menores a 0.3 están en la parte plana del espectro, y acá tenemos que todos estos están en la parte plana. Y los que son mayores a 0.3 están en el primer descenso. Por lo tanto, tengo que modificar, tengo que calcular el valor de C. Yo lo hice con una condicional, tal como ustedes pueden observar, y las ecuaciones del valor de C también lo tienen acá. Eso está tomado de la misma E030. Por lo tanto, luego calculo la multiplicación, sub sobre R, pero todavía no he incluido el valor de G. Bien, no estoy incluyendo el valor de G. Y estos son los valores, y luego recién calculo la aceleración espectral, pero en este caso en milímetros sobre segundos al cuadrado, porque estoy usando un valor de G que me va a dar justamente en milímetros. Si quiero calcular la velocidad, lo pueden hacer también. Las velocidades espectrales es simplemente la multiplicación que ustedes están viendo. La aceleración espectral es igual a la velocidad por la frecuencia. Y luego también voy a calcular el desplazamiento espectral. Bien. Y como hemos indicado, estos valores dependen de la forma de modo y le colocamos el subíndice de J. J para nosotros va a ser la forma de modo. Esto lo tienen que hacer ustedes tanto para X como para Y. Bien, tanto para X como para Y. No tanto, esto es simplemente así, en X y luego tendríamos en Y. Porque esto va a depender del factor R. Les vuelvo a mencionar. A ver, imagínense que yo en mi propuesta final haya decidido colocarle por acá un muro. Quizá tengo dos muros así para que cumpla con el diseño. Entonces, ya los muros en X será tal vez el sistema resistente a la carga sísmica. Y el factor R ya va a cambiar, ¿no? Probablemente sea un valor de 6. O quizá ustedes han trabajado con arriostres o con cualquier otro tipo de solución que es válida. Por lo tanto, entonces, hay que elaborar estos parámetros tanto en X como en Y, porque el valor R que divide justamente a los otros parámetros puede cambiar. El valor R es el que puede cambiar dependiendo entonces de la configuración estructural. Y entonces tengo acá dos tablas. Bien, tengo dos tablas. En este caso las dos tablas son iguales. Pero si, por ejemplo, mi factor R en Y fuera de 6, ustedes pueden darse cuenta acá cómo los parámetros ya han cambiado, ¿no? Son distintos. Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Bien, entonces ahora cuando yo esté analizando un sismo en X, usaré estos valores. Y si a mí me dicen el sismo en Y, usaré estos otros. Bien, pero eso ya lo van a ver ustedes a continuación. Por lo tanto, con estas dos tablas he finalizado la segunda etapa, que es todo esto de acá, de una forma sencilla. Bien, es justamente por la cual no desarrollamos un análisis en el dominio del tiempo, sino en el dominio modal, en el dominio de las frecuencias, porque fíjense, el resultado lo obtengo rápidamente, no tengo que hacer ningún proceso numérico de integración y demás, que son bastante pesados. Entonces ya acabé con esta etapa. Ahora lo que vamos a hacer es, para cada dirección del sismo, vamos a usar esta otra, mejor. Estamos observando que yo tengo efectos sísmicos en Y, en X y en Z. De todos estos vamos a emplear solamente el X y el Y. En Z no, pero el que desea también lo puede hacer con el mismo procedimiento que vamos a emplear. Entonces, la primera parte va a ser, yo quiero encontrar los desplazamientos, acá ustedes tienen los grados de libertad, debido a un sismo en X. Bien, debido a un sismo en X. Entonces, estamos indicando que el sismo en X genera efectos tanto en los desplazamientos en X, desplazamientos en Y y las rotaciones en cada piso. Lo mismo va a ser, el sismo en Y también genera efectos en los 3 grados de libertad en todos los pisos. Bien, no hay que pensar que solamente el sismo en X genera efectos en X. No, genera en los 3 grados de libertad. Vamos a aplicar entonces estas ecuaciones. Recuérdense a cuánto es igual un desplazamiento. Factor de participación modal, desplazamiento espectral y luego el desplazamiento modal. Bien,
Y con esto habríamos completado entonces la tercera etapa, que es esta de acá, que es encontrar desplazamientos todavía en el dominio modal, pasarlos de un solo grado de libertad a múltiples grados de libertad, empleando como amplitud modal el factor de participación modal por el desplazamiento o por la aceleración, el que toque. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto en el Excel. Luego, eso voy a mostrarles que también lo tengo en Octavia, para el que desee, porque esta parte es bastante sistematizada, es bastante parametrizada, entonces se puede hacer todos estos cálculos. Primero voy a calcular, entonces, fíjense, el sismo en X tiene tres efectos. Genera una traslación en X, una traslación en Y y va a tener también una rotación en Z. Los tres efectos, como ya les he mencionado. Vamos a construir entonces esta tabla. De forma general, decimos entonces que un desplazamiento, ya sea en X, Y o las rotaciones, es los valores de phi. Acá los tengo los phis. Pero esta tabla la he acomodado así. Piso 3, piso 2, piso 1. Por conveniencia, el que desee puede modificarlo también a como quiera. Luego, esta multiplicación de los factores de participación modal por los desplazamientos espectrales no van a cambiar, por eso que los he sacado por acá. ¿Cómo formulo esta tabla? A ver, vamos a ver que es sencillo. El desplazamiento espectral, como estoy calculando sismo en X, traslaciones en X, es simplemente copio toda esta parte, todos estos desplazamientos, los copio en esta columna. Y luego, como estoy analizando el sismo en X, vengo a los factores de participación modal, que los tengo también sismo en X, sismo en Y, sismo en Z. Todos estos también los llevo y los copio a la tabla. Bien, ya tendría entonces acá los desplazamientos. Estamos analizando en la dirección X. Recuérdense que también entonces hemos construido esta tabla para saber cuál de las aceleraciones o desplazamientos usar. Si a mí me piden en X o si están pidiéndome en Y. Bien. Por lo tanto, entonces, vamos a ver cómo se construye esta tabla. Necesito también los valores de phis, todos estos phis, en el primer piso, segundo piso y tercer piso. Pero fíjense que estos phis, por ejemplo, para el tercer piso los necesito modo por modo. Igual en el segundo piso y también en el primer piso. Necesitamos modo por modo. Para hacerlo fácil esta multiplicación es que los vectores propios o la matriz de vectores propios que al inicio estaban o digamos se presentan como grados de libertad y luego formas de modo. Por ejemplo, para el piso 3 lo que yo necesito es, en el piso 3 en X sería toda esta fila. Tengo que copiarlo a mi tabla. Por lo tanto, lo que hice es una transpuesta. Hice una transpuesta de la matriz de vectores propios. Entonces, cuando a mí me digan, yo quiero analizar sismo en X, los efectos en X en el tercer piso son estos de acá, en el segundo piso y tenemos en el primer piso. Cuando a mí me digan, usted requiere analizar el efecto en Y, también tengo tercer piso, segundo piso, primer piso. Cuando me pidan a mí el efecto de la rotación en Z, los tengo acá ya ordenados. Entonces lo que voy a hacer es simplemente copiar cada una de estas, cada una de estas columnas, dependiendo el piso, dependiendo del grado de libertad que me están pidiendo. Bien, entonces vamos a ver esta multiplicación. Acá ustedes tienen la tabla donde estoy evaluando la multiplicación de los tres parámetros. Por eso los he ordenado de esta forma. Voy a cambiarle de color. Los he ordenado de esta manera para poder multiplicarlo rápido. Ya tendría el desplazamiento en el piso 3. Lo mismo hacemos para el piso 2. La multiplicación. Bien. Recuerden que estos valores de phi los estoy copiando. Estos phis los estoy copiando de las tablas, de la tabla del vector o de los desplazamientos modales, esa que hemos transpuesto para copiarlo más rápido. Bien.
Y también entonces para el piso 1, el desplazamiento es la multiplicación del desplazamiento espectral, factor de participación modal y el desplazamiento modal. Y vamos a aprovechar esta tabla porque estos valores ya serían los que hemos presentado acá. Estamos en la tercera etapa. Tengo desplazamientos en cada nivel, modo por modo. Vamos a aprovechar entonces esa misma tabla para hacer la segunda antitransformada, en la cual, como yo tengo tantos desplazamientos digamos, en un piso, dependiendo de la cantidad de modos que tenga, voy a hacer la combinación de valores absolutos y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. La CQC no, porque eso es un poco más, hay que sacar otro tipo de matrices, otro tipo de multiplicación y es un tanto ya más engorroso. Bien, entonces, primero, a todos los valores que acabo de encontrar, a toda la multiplicación, simplemente completo otra columna con los valores absolutos. Bien, incluso esto no es tan necesario porque todo se puede trabajar también en Excel en formato matricial y nos ahorramos 2 columnas, pero yo acá lo estoy haciendo así para que ustedes vean paso por paso cómo se hace el cálculo. Entonces, la primera columna son todos los valores de desplazamientos en valor absoluto, en el piso 3. Luego, voy a tener todos los valores, elevarlos al cuadrado. Y por último, entonces hago la sumatoria. Sumo todos los valores absolutos y tengo la combinación de valores absolutos. Este sería el desplazamiento en el piso 3, en valores absolutos. Luego, voy a tener, la raíz cuadrada sería la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los valores al cuadrado. Primero entonces sumo todos estos valores y le saco la raíz cuadrada. Voy a mostrarle la fórmula que está. La raíz cuadrada de la suma de toda esa columna. Y por acá tienen otra combinación que es ambigua, ya no debería usarse incluso, que la he colocado como la E030, pero recuerden que esta combinación es ambigua. Previamente en la E030, antes se calculaba como un 25% de la combinación de valores absolutos más un 75% de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Bien, a eso le estoy llamando como la E030, pero recuérdense que esta combinación es ambigua, bien, es ambigua, ya traten de no usarlo, a lo que sus profesores pues lo emplean, ¿no? Pero sería cosa de decirles que es mejor ya no usarla, es ambiguo. Y así completamos piso 1, piso 2, piso 3. Ya tengo incluso hasta con las combinaciones. Estos datos me van a servir para hacer un resumen más adelante. Bien, ya tenemos entonces acá piso 1, piso 2, piso 3. Y pasamos a calcular las derivas. ¿Qué es una deriva? En el desplazamiento de un piso, vamos a trabajarlo con esta para ahorrarnos en el dibujo. Yo lo que necesito ahora son derivas. En el primer piso, la deriva es igual al desplazamiento del primer piso. En el segundo piso, la deriva, por terminología, es un desplazamiento relativo. Por lo tanto, en el segundo piso es el desplazamiento total del segundo piso menos el desplazamiento del primer piso. Y lo mismo hacemos para el tercer piso. Yo tengo que encontrar entonces la deriva del piso 3 igual al desplazamiento del piso 3 menos el desplazamiento del piso 2. Esto me sirve porque una buena medida, un buen indicador del daño es la distorsión angular de piso. La distorsión angular de piso es este ángulo. Es este ángulo que se está formando. Y en desplazamientos pequeños nos dicen que el ángulo es igual a su tangente. Entonces, si es igual a su tangente, es simplemente igual a la deriva sobre la altura de piso. Bien, vamos a hacer este proceso de cálculo. Primero las derivas y luego, por último, las distorsiones. El problema cuando uno hace un análisis modal de respuesta espectral es que cualquier parámetro que necesitemos evaluar, nos dicen que hay que calcularlo primero modo por modo. Nosotros no podemos usar un valor ya combinado para obtener uno nuevo. Entonces,
Acá tienen el cálculo para las derivas. Esto es para las derivas. Como ustedes pueden observar, en el piso 3 es la resta del desplazamiento. Es la resta del desplazamiento en el piso 3 menos del piso 2. Hay que hacerlo modo por modo. Por eso modo por modo. Acá es simplemente colocar la primera fórmula y copiar. Aprovecho y hacemos lo mismo, la combinación. Valores absolutos y todos los valores elevados al cuadrado para tener el resumen general. Y así pasamos ahora para el modo o para el piso 2. La resta del desplazamiento del piso 2 menos el piso 1. Y repetimos la operación de encontrar el valor absoluto de la raíz cuadrada. Y en el piso 1 sí es igual, en el piso 1 es igual al desplazamiento del piso 1, la deriva. Bien, ya tenemos entonces el cálculo de las derivas. Ya tengo el sismo en la dirección X, traslación en X. Pero no hay que olvidarnos que un sismo genera los tres efectos, en X, en Y y alrededor de Z. Bien, cada uno de los sismos. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, y de hecho lo que yo hago es copiar toda esta tabla, lo copiamos y lo pegamos tres veces. Bien, entonces tendríamos ahora que trabajar la traslación en Y. Lo único que vamos a cambiar ahora es simplemente los valores de phi, estos valores de phi. Porque para un sismo en X hemos usado, por ejemplo, en nuestra tabla eran X3, X2, X1 en la matriz de vectores propios. Ahora, para la traslación en Y, yo necesito los Y3, Y2, Y1. Y cuando requiera trabajar para las rotaciones, necesitaré en nuestra matriz, déjenme mostrarles, lo hemos enumerado así. Estos son con lo que yo me refiero con X, Y y M. Las rotaciones están como con M. Bien, están como con M. Es lo que nosotros estamos evaluando. Entonces, volviendo a la multiplicación, eso es lo único que van a cambiar. Cambian solamente esos valores y todo el Excel debería trabajarlo de manera automatizada porque no tienen la necesidad de estar repitiendo todos los cálculos. Solamente entonces cambiar estas columnas que ya deben ser en Y, piso 3, piso 2, piso 1, y cuando pasen a los rotacionales también hacen lo mismo, cambian solamente estas columnas. El cálculo de las distorsiones incluso ya ni necesitan cambiar nada, porque todo está trabajando de forma automatizada. Bien, y estamos copiándonos también para que ya nos bote también el resumen. Bien, y de esa forma ya tendríamos el cálculo, vamos a verlo así, el cálculo de estas tres primeras tablas. Vamos a colocar el primero, era el efecto del sismo trabajando en X, el efecto en los grados de libertad en X. El segundo es el sismo trabajando en X, pero con los desplazamientos en Y que nosotros lo estamos trabajando, le hemos puesto la letra como V. Y luego el sismo en X trabajando alrededor de Z, una rotación, simplemente una rotación. Bien, entonces ya tendríamos todos los desplazamientos y sus derivas para el sismo en X. Ahora lo que vamos a hacer es repetir los cálculos. Vamos a repetir los cálculos, todo para la dirección Y. Y acá está. Son otro conjunto de tablas donde lo único que ustedes van a hacer es copiar las tres primeras para la dirección en X, todas estas de acá, las copian y las pegan. Lo pegan por acá, ya tienen todo el conjunto para trabajar en la dirección Y. ¿Qué es lo que van a cambiar? Si venimos a lo que hemos explicado, el factor de participación modal depende de la dirección del sismo. Entonces, este primer conjunto lo hemos usado para el sismo en X. Cuando nos dicen que ahora el sismo está actuando en Y, debería usar este otro conjunto de valores.
Y si me pidieran analizar el sismo en Z, tendría que usar este otro conjunto, pero nosotros no lo vamos a hacer. Eso es lo que sus profesores le indiquen. Bien, pero sigue la misma, digamos, la misma propuesta, la misma condición de análisis. Por lo tanto, entonces, una vez que ustedes copien las tres tablas para el sismo en X, podemos notar cómo se va a repetir sismo en Y, el efecto en X, pero solamente van a cambiar el factor de participación modal. Lo otro que pueden cambiar es también el desplazamiento espectral, porque, como hemos indicado, el factor R, el factor de modificación de respuesta, puede ser distinto si el sismo actúa en X o digamos en la dirección X o en la dirección Y. Bien, eso también deben notar ustedes que puede llegar a cambiar dependiendo de cuál es la orientación del sismo que nosotros estemos desarrollando. Bien, es la razón también por la cual entonces acá hemos construido estas dos tablas. La primera era para sismos en X, la segunda era para sismos en Y. Bien, es la razón por la cual. Entonces uno de ellos trabajamos para el sismo en X y el otro para los sismos en Y. Bien, y de esa forma ustedes van a llegar a encontrar este conjunto de 6 tablas. Las primeras, hemos dicho que todas estas son sismo en X. Primero, efecto en X, efecto en Y, y luego el rotacional. Las otras 3 son sismo en Y, y también efecto en X, efecto en Y, y el rotacional. Bien, y esto ustedes lo pueden presentar en un resumen. El resumen va a ser este de acá, que es ir jalando, ir copiando los resultados ya combinados. Acá, por ejemplo, tienen los desplazamientos. Los desplazamientos en cada una de las direcciones de interés, si es en X, en Y o la rotación. Bien, esto es simplemente como les estoy indicando, es ir jalando los resultados ya combinados, si es el sismo en X, si es el sismo en Y. Y si es la combinación de valores absolutas o si es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Nada más. ¿Bien? Es el resumen de todos los cálculos que hayan hecho, porque al final en este resumen se entiende todo, ¿no? Luego tengo por acá el resumen de las derivas. Para las derivas también, ya hemos visto que están las tablas, es ir copiando todos los valores resultantes. Por acá tengo el cálculo de las distorsiones angulares. Recuerden lo que yo les he mencionado. Para calcular un parámetro del análisis, hay que trabajarlo modo por modo, pero hay dos excepciones. Una de ellas es la distorsión angular, que ustedes pueden calcularlo directamente dividiendo los valores ya combinados entre las alturas de piso. ¿Bien? Porque así ustedes lo hagan modo por modo, el resultado va a ser el mismo, porque a cada fila ustedes están dividiéndole siempre por la altura de un nivel. Entonces, no es necesario desarrollarlo modo por modo, sino ustedes pueden agarrar las derivas ya combinadas y dividirlas entre las alturas. Bien, y por acá yo tengo los valores entonces de cálculo. Estas son distorsiones de cálculo. Pero para yo verificar con el código necesito las distorsiones inelásticas. Bien, las inelásticas. Estas inelásticas se calculan simplemente como la distorsión inelástica es igual a la distorsión de cálculo, que son estas de acá, multiplicadas por R y multiplicadas, como ya les había indicado, yo suelo usar esa letra A, multiplicado por 0,75 o 0,85, dependiendo si es regular o es irregular el edificio. Bien, y esta es la tabla que ustedes están apreciando acá. Bien, esta es la tabla. Ahora sí, el que desea podemos pues ya evaluar si cumple o no cumple con el código. Bien, si cumple o no cumple con el código. El código lo que nos indica es para concreto armado, la distorsión máxima de piso es de 0.007.
Por ejemplo, estamos viendo que el sismo en X genera mayores efectos en X y el sismo en Y genera mayores efectos en Y. Por lo tanto, entonces yo podría decir, fíjense, que este edificio estaría cumpliendo con un análisis modal de respuesta espectral si uso la combinación de valores absolutos y algo similar sucede con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Bien. Entonces ustedes una vez que obtengan su propuesta final, con la propuesta final hagan todo este proceso de cálculo. Ahora, acá me ha salido esta multiplicación del R por 0.75, 0.85, 6 y 4.5, porque yo como ejemplo había modificado el valor R, ¿no? Acá he puesto como que el R en Y era 6. Esto tienen que acomodar ustedes a la configuración estructural que tengan. Bien, voy a devolverlo a su valor correcto. Y entonces, estos son los valores que se está pidiendo en el trabajo final. Desplazamientos totales, derivas, distorsiones angulares de cálculo, estas son distorsiones angulares de cálculo, y luego las distorsiones angulares inelásticas. Y las inelásticas son las que se verifican justamente con el código, ¿bien? No otros valores, son las inelásticas. Y con las inelásticas yo puedo concluir entonces si este edificio cumple o no cumple con el código sísmico. Bien, entonces ya habríamos completado todo lo que tiene que ver con desplazamientos. Ahora, lo que van a pedirme también es, por ejemplo, evaluar la cortante en la base. Evaluar la cortante en la base. Pero esta cortante en la base es igual a, por ejemplo, a la sumatoria de las fuerzas aplicadas en cada nivel. Voy a tener por acá la fuerza en el piso 3, fuerza en el piso 2, fuerza en el piso 1. Y luego la cortante en la base es simplemente la suma. F1 más F2 más F3. Si a mí me pidieran la cortante en el piso 2, esta es la cortante en la base. La cortante en el piso 2, la cortante en la base o también la cortante en el piso 1. La cortante en el piso 2 sería la suma del F2 más F3. Y si me piden a mí la cortante en el piso 3, será simplemente igual a la fuerza 3. Bien. Entonces, ¿cómo calculo? Ya hemos visto las cortantes. ¿Cómo calculo las fuerzas? La fuerza, simplemente por Newton, vamos a calcularlo igual a la masa por la aceleración. Entonces, vamos a repetir el proceso de los desplazamientos, pero ahora con aceleraciones. Bien, en las tablas que ya tenemos, lo que podemos hacer simplemente es cambiarle el valor del valor de la aceleración donde aparecían los desplazamientos. Ya habríamos calculado aceleraciones. Luego, para calcular las fuerzas, vamos a ver que vamos a multiplicar la masa por las aceleraciones y luego el proceso de calcular la cortante en la base. Por lo tanto, por acá tenemos hasta el momento todas estas tablas que vienen a ser de los desplazamientos. Bien, este cálculo lo hemos hecho para los desplazamientos. Como lo único que cambia es el desplazamiento espectral, yo les recomendaría, cópienlo todo esto. Si fuera posible, incluso hasta el resumen. Todo esto de acá. No las otras tablas, porque estas otras tablas serán para derivas. Estas no las vamos a necesitar. Solamente el cálculo de los desplazamientos. Bien, esto es cálculo de desplazamientos. Recuérdense que estamos evaluando sismo en X, 3 grados de libertad, sismo en Y, 3 grados de libertad. Pero ahora haremos para las aceleraciones. ¿Qué es lo que tienen acá? Es simplemente la copia, es simplemente la copia. Es la copia, pero ahora para las aceleraciones, bueno, acá esto no es SD, es SA. Voy a hacerle una copia rápida, van a permitirme. Ahora sí. Bien, son aceleraciones, ya no son desplazamientos.
Lo único que ustedes van a hacer es, entonces, la multiplicación, fíjense en esto de acá, lo que estamos viendo, lo único que cambia es si es el desplazamiento o si es la aceleración. Por lo tanto, vienen a ser las mismas tablas, son las mismas tablas anteriores, solamente que ahora voy a colocar las aceleraciones. Bien, las aceleraciones espectrales, que también las tengo calculadas, entonces en la tabla inicial, en estas tablas iniciales. Primero hemos usado los desplazamientos, ya sea en X, en Y, y luego ahora vamos a usar las aceleraciones. Para el cálculo de las aceleraciones, tenemos por acá, entonces, les vuelvo a reiterar, es simplemente cambiar estos valores en todas las tablas que ustedes se supone que ya las van a tener calculadas, y luego procedemos a ver simplemente los resultados, ¿no? Porque si ya todo el Excel estaría trabajando de manera automatizada todo este cálculo. Tanto el sismo en X, traslaciones en X, en Y y también la rotación. Bien, esto ya lo tendríamos analizado. Y luego vamos a completar esta tabla de fuerzas. Hemos mencionado que la fuerza es masa por aceleración. Si yo tengo por piso 3, piso 2, piso 1, lo que estoy colocando por acá es la masa del piso 3, masa del piso 1. Incluso no es necesario que sea pues en cada una de las celdas la masa, porque es la misma. Bien, podría haber jalado de acá. Bien, y así para el piso 2, para el piso 1. Hacemos la multiplicación y se llega a obtener las fuerzas, masa por aceleración. Y repito lo mismo, valores absolutos, valores al cuadrado. Y de esa forma obtengo las combinaciones que ya hemos mencionado. Bien, entonces acá también se puede automatizar, se puede sistematizar todo esto. Tendríamos para el piso 3, piso 2, piso 1. Y estas tablas lo copian hasta completar los 6 grupos de tablas. Bien, para el sismo en X, sismo en Y, los 3 grados de libertad en cada dirección. Solamente les vuelvo a reiterar. Primero es cambiar las aceleraciones en lugar de desplazamientos y completamos esta primera multiplicación para ahí encontrar las fuerzas. Ahora pasamos al cálculo de las cortantes. Para esto voy a colocarlo así para que se pueda notar un poco más todas las tablas. Hemos indicado que la cortante, por ejemplo, en el piso 3, la cortante en el piso 3 es simplemente igual a la fuerza del piso 3. Fíjense, entonces la fuerza en el piso 3 es igual a la cortante del piso 3. Y repetimos nuevamente todo. Valores absolutos, valores al cuadrado. Pasamos al piso 2, la cortante en el piso 2. Hemos dicho que es la suma de, bueno, acá creo que no se ve, a ver, déjenme ver, sí, ahora sí. Es la suma de la fuerza en el piso 3 más la fuerza en el piso 2. Acá ustedes están viendo la fórmula. Bien. Y la cortante en el piso 1, que viene a ser la cortante en la base, es la suma de las 3 fuerzas. Piso 3, piso 2, piso 1. La suma de todos. Acá es importante el signo, porque estamos trabajando modo por modo. Bien. Y este es el proceso correcto para obtener también la cortante. El siguiente paso es simplemente hacer las combinaciones, valores absolutos, valores al cuadrado y encontrar los resultados generales. Y todo esto, entonces, lo van a tener ustedes de esta manera. Recuerden. Ahora ya tenemos todo lo que son fuerzas. Los 3 primeros son sismo en X, el sismo actuando en X. Los 3 últimos, sismo actuando en Y. El primero, en la dirección X, en la dirección Y, rotaciones. Dirección X, dirección Y, rotaciones. Acá lo que tienen que tener cuidado es que para el caso de la masa, cuando estén trabajando en el grado de libertad Z o en las rotaciones, la masa que tienen que considerar es la masa rotacional. Bien, es la masa rotacional en Z. Cuando están trabajando en los traslacionales o en X, en Y, es la masa traslacional. Pero cuando es la rotación, la masa rotacional. Es lo único que está cambiando de todo este esquema. Bien, es para que tengan cuidado entonces con dicho valor. Y por último van a hacer este resumen.
Yo al menos a los de mi grupo les estoy pidiendo que hagan esto. Tienen el resumen de aceleraciones, pero ya combinados, ¿bien? Algo similar a lo de desplazamientos. Si han hecho una copia, esto sale también pues automáticamente. Recuérdense, por cada nivel, si es cisma en X, si es cisma en Y, los 3 grados de libertad, dependiendo de la combinación. Si es valores absolutos o la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Luego tienen acá las fuerzas. Lo mismo, es el resumen. Y por último, las cortantes. Las cortantes. Esto entonces ya más adelante, supongo que sus profesores, llegado el momento, lo que estamos viendo son cálculos en el centro de masas. Bien, centro de masas. ¿Cuál es la siguiente etapa? Que ya no lo vamos a ver hoy día. Eso ya lo harán con sus docentes en cada grupo. La siguiente etapa es, como estos son en el centro de masas, hemos verificado el código y demás, necesitamos hacer el diseño, por ejemplo, en un pórtico de algunas columnas. Lo que tienen que hacer es lo que ya habíamos visto en el análisis estático. Yo tengo que encontrar los desplazamientos locales en cada pórtico. Van a ser iguales a los desplazamientos en los centros de masas multiplicados por la matriz de transformación. ¿Cuál es la dificultad o la parte que toma tiempo? Van a repetir lo mismo que hemos desarrollado en la parte del análisis estático, solamente que hay que calcularlo modo por modo. Recuérdense que no podemos usar nosotros un valor ya combinado y encontrar entonces un valor nuevo, ¿no? Bien. Solamente para que se recuerden, aquí hemos visto, fíjense, este cálculo de los desplazamientos y fuerzas locales, si ustedes se recuerdan. Esto hay que hacerlo, pero simplemente modo por modo. Estas tablas se amplían, van a tener modo 1, modo 2, modo 3, y al final también los resultados hay que combinarlos. Eso ya no vamos a tocarlo en esta parte del taller, pero ya supongo que sus profesores les darán las indicaciones. Esto es entonces lo que corresponde al análisis modal de respuesta espectral. Todo el proceso que hemos resumido en esta infografía. Bien. Voy a mostrarles cómo se puede desarrollar esto en el Octave o el MATLAB, es lo mismo. Yo necesito la matriz de masas y la matriz de rigidez. Luego estoy indicándole también el número de pisos, las alturas de piso. Voy a trabajar en milímetros, la relación de amortiguamiento, el valor de la aceleración de la gravedad, pero para que nos salga igual a la hoja de cálculo, vamos a trabajarlo de esta forma, ¿no? La aceleración de la gravedad 9.81, pero en milímetros 9.806.65. Tengo los parámetros sísmicos, Z, U, lo mismo, entonces estoy acá elaborando, estoy trabajando con R's, cuánto vale el R en X, R en Y, y esos factores A que les había mencionado, que es simplemente para calcular valores inelásticos, considerando la regularidad o no. Toda esta primera parte es lo que hemos visto del análisis modal en la clase pasada. Así que no voy a reiterar hasta acá. Bien. Con eso ustedes pueden encontrar entonces toda la primera parte, hasta factores de participación modal. Esto se puede hacer también en Excel, no hay ningún problema. Y acá tienen la parte del análisis de respuesta espectral. Primero, formulo el espectro de respuesta. Lo que estoy haciendo es simplemente obtener estas primeras tablas. Estas de acá. En X y en Y, porque hemos visto que dependiendo del factor R pueden ser distintos valores. Y es lo que ustedes están apreciando acá. Bien. Eso es lo que vamos a trabajar. Es por eso que yo acá tengo espectro en X, espectro en Y. Estoy construyendo estas tablas. Bien, estoy construyendo las tablas que ustedes están apreciando. Por lo tanto, el siguiente paso va a ser construir estas otras tablas. El que desee lo puede trabajar todo con matrices también. Y lo tengo por acá. Primero voy a consolidar las tablas que ya les he mostrado, y hacemos el cálculo. Por ejemplo, el desplazamiento de piso en X, el sismo en X y los desplazamientos en Y. Fíjense que la multiplicación es una sola línea. Todas las tablas que ustedes están viendo acá, que son bastantes, acá es una sola línea de multiplicación.
Luego encuentro la de valores absolutos, la raíz cuadrada. Hago lo mismo, pero para el sismo en Y. Luego paso a construir las derivas de piso, que son estas otras, que son estas otras tablas. También todo prácticamente en una sola línea. Calculo también la distorsión angular de piso. Bien, hago un proceso iterativo adicional y hago las combinaciones, valores absolutos, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Lo mismo repito para la deriva en Y y ya tendría entonces derivas de cálculo, bien, derivas de cálculo y luego también puedo encontrar las derivas inelásticas. Bien, acá tienen todas las tablas que he utilizado, pero esto acá no es necesario. Y acá tienen las distorsiones inelásticas, como hemos indicado, es la distorsión de cálculo por R por 0,75 o 0,85. Ya está, entonces ya tendríamos todas las tablas, estas de acá, para ver el resumen. Ya yo voy a mostrarles directamente el resumen, bien, toda esta parte de acá. Hacemos lo mismo entonces para el cálculo de las fuerzas. Hay que diferenciar también si estamos en X y estamos en Y. Entonces, calculo aceleraciones en X, una sola línea también, todas las tablas que estamos viendo. Fuerzas en X, masas por aceleraciones. Y lo mismo, repito, en Y. Y por último, calculo las cortantes. Como ya hemos indicado, es simplemente las sumatorias. Bien, ya está. Eso es todo. Y acá construyo mis tablas resumen para poder mostrar. Sí, eso es todo. Fíjense que es bastante sencillo. Es bastante sencillo. La cosa es conocer un poco sobre programación. El que desea y también de acuerdo a la exigencia de sus docentes, quizá les pidan construir en Octave, en MATLAB o quizá solamente en Excel, ¿no? Yo en mi sesión, por ejemplo, en mis secciones, solamente les estoy pidiendo en Excel, además que es más sistematizado y es para un cálculo manual es más entendible. Bien, para que desea también lo puede hacer en MATLAB Octave y para eso consulten a sus profesores, no tampoco para que no piensen que yo estoy dando indicaciones de forma general para toda la universidad, ¿no? Cada docente es libre de poner sus propias exigencias. Bien, entonces lo que voy a hacer es correr mi análisis para que ustedes vean los resultados, algunos resultados. Como siempre, si no hay ningún error, verificamos. Ya tengo por acá. Primero puedo pedirle al programa que me muestre, por ejemplo, la matriz de valores propios. Esta es la matriz de valores propios. Esta es la que teníamos al inicio. Son estas de acá. Valores propios. Vectores propios. También le puedo pedir al programa la matriz de vectores propios. ¿Dónde están? Vectores propios. Aquí está. Pueden ustedes observar. Modo por modo. Eso ya lo vimos la clase pasada. Factores de participación modal, porcentajes de masa modal, etcétera, etcétera. Bien, todo lo que hemos visto la semana pasada. Ahora solamente voy a mostrarles lo que ya nos queda. Por ejemplo, estas tablas. Hemos empezado el análisis de respuesta espectral con estas tablas, que son tablas resumen, para yo saber cuánto vale la aceleración, velocidad, desplazamientos. Estas tablas las tengo por acá. Tablas de aceleraciones en X, en Y. Son estas dos, porque dependiendo del factor R, si es distinto en X, en Y, puedo tener distintos valores. Aquí está, tal como ustedes pueden apreciar. Bien, estos son los parámetros. Fíjense, tengo también los desplazamientos. 643, 570. Vamos a ver cuánto nos ha salido a nosotros. 643, 570. Es prácticamente lo mismo. Bien, es prácticamente lo mismo, tal como ustedes están apreciando. ¿Qué más? Ahora vamos a pasar a evaluar el resumen. Por ejemplo, yo quiero el resumen de desplazamientos de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del sismo en X. Y le pido que me muestre entonces desplazamientos del sismo en X, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Aquí está. Me sale 662. Voy a copiarlo para ver en el cálculo manual cuánto nos ha salido. Y se pueden dar cuenta que es bastante cercano. Por ahí quizá en algún redondeo, algo que se nos haya pasado,
puede que salga algo distinto, ¿no? Pero por acá se pueden dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Solamente en Z está cambiando en algo, ¿no? Pero es mínimo, es mínimo. Bien. Y así podemos ir calculando también en MATLAB, por ejemplo, el de derivas. Ahora voy a pedirle del sismo en Y, pero las derivas. Las derivas las tendría por acá. Sismo en Y, la raíz cuadrada. Lo copio y lo pegamos por acá. Se pueden dar cuenta también, nos sale igual. Nos sale prácticamente el mismo valor. Bien, el mismo resultado. Ya tendríamos también las derivas. Ustedes pueden comparar, ¿no? Esto con estos de acá. A ver, esto con estos resultados. Son prácticamente los mismos. Bien, es el mismo resultado. Y luego sabemos cómo se calcula ya las distorsiones de cálculo, pero voy a pedirle yo directamente las inelásticas. Las inelásticas en X, esta vez de valores absolutos, por ejemplo. Las inelásticas en X de valores absolutos, del sismo en X. Me salen estos resultados, voy a copiarlo y lo pegamos por acá. Acá para poder apreciar con todos los dígitos voy a cambiarle el formato a más decimales y ustedes pueden observar cómo nos sale prácticamente igual también a nosotros y con el programa. Por lo tanto, nuevamente, dependiendo de la exigencia de sus docentes, pueden hacerlo en Excel o también en MATLAB o en lo contrario también en Octave. Bien, porque yo de hecho les estoy mostrando lo que tengo en Octave. Pero ustedes también tienen, supongo que licencias en el MATLAB que dan por convenio con la universidad. ¿Qué más? Ahora pasamos al caso de fuerzas. También vamos a ver resúmenes. El resumen, por ejemplo, del sismo de la fuerza en Y, de las aceleraciones en Y, de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Vamos a ver, caso de fuerzas en Y, en los centros de masas, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Sale esto de acá, las aceleraciones. A ver, por acá sí creo que hay alguna variación. Déjenme ver, no, es que estas son fuerzas. Tengo que pedir las aceleraciones. Aceleraciones, ¿dónde lo tengo? Está por acá. Aceleraciones, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados en Y. Bien, ahora sí, lo pegamos y nos sale, nuevamente nos sale lo mismo. Bien. ¿Qué otros datos? Ahora pasamos a las fuerzas. Ahora las fuerzas que sea la de valores absolutos en X, del sismo actuando en X. Fuerzas de la raíz, no, de valores absolutos actuando en X. Nos sale estos datos de acá. Pego para hacer una comparativa y nos sale también prácticamente el mismo resultado. Cuando ustedes calculan fuerzas, cuando hablamos del grado de libertad rotacional, ya estamos calculando momentos. Bien, entonces en esta tabla resumen, el grado de libertad en Z viene a ser momentos. Solamente los dos primeros son fuerzas, el tercero es el momento. Nuevamente se pueden dar cuenta entonces que nos ha salido prácticamente igual. Y ahora pasamos por último a la cortante en la base. Para la cortante en la base, a ver dónde tengo el resumen. Acá tengo la cortante en la base. De la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados en X. Solamente acá tengo de la cortante en la base. En cambio en Excel hemos calculado, estamos calculando incluso para todos los niveles. Y esta es en X la raíz cuadrada, por acá. Se pueden dar cuenta nuevamente cómo nos está saliendo los mismos resultados. Bien, esto es lo que se quiere entonces que ustedes presenten en su trabajo final. Acá les he mostrado el proceso paso a paso para evaluar estos resultados. Van a permitirme, permitirme un minuto. Lo que quiero hacer es capturar la pantalla para que quede también como evidencia que estamos desarrollando esta sesión y luego continuamos con la clase. Bien,
Ahora, ahora lo que vamos a ver es ya la parte de uso del ETABS, porque también ese es el objetivo. En uno de los ítems que se está pidiendo, ustedes tienen que presentar las comparativas de los análisis estáticos, que ya lo hemos visto en la primera parte, el análisis modal y el análisis de respuesta espectral. En el ETABS, este es el modelo base que hemos estado empleando. Bien. Ya no vamos a dar más explicaciones. Ya hemos desarrollado incluso el análisis modal en la clase pasada. Y ahora vamos a configurar el análisis de respuesta espectral. Para el análisis de respuesta espectral, recuérdense, estamos en esta etapa. Para el análisis de respuesta espectral necesitamos el espectro de diseño. En el ETABS viene por defecto también para poder definir de manera automatizada el espectro de diseño de la E030. Esa es una opción. Y la otra opción es que ustedes generen un archivo de texto de esta forma. Fíjense que yo acá tengo periodos y para cada periodo cuánto es la aceleración. Bien, esta es una segunda opción. El que desea puede generar entonces un archivo TXT, periodos versus las aceleraciones sin multiplicarle por G. Bien, el que desea. Vamos a ver, esto voy a copiarlo por acá y también las aceleraciones y voy a generarme un archivo de texto. El que desea también puede construir un espectro con más detalle. Quiere decir, por ejemplo, aquí yo estoy saltándome cada 0.1, pero el que desea puede hacerlo 0.001 y así avanzar por lo menos hasta 2 segundos. Bien. Yo lo que voy a hacer entonces en esta etapa es, a ver dónde lo pongo. Por acá. Voy a generarme un archivo de texto, le coloco el 030. Ahora vengo al Excel y lo pego directamente. Ya tengo el espectro de diseño. Cierro, guardamos y nos vamos al ETABS. En el ETABS, entonces, vamos a definir un espectro de diseño. Primero, nos venimos acá a las funciones, espectro de respuesta. En el espectro de respuesta, tenemos entonces un formulario para generar el espectro de diseño del E030, que es este de acá. Añaden la nueva función y modifican los parámetros que vengan en el formulario. Para el ejemplo que estamos desarrollando, vamos a ver los valores iniciales del parámetro sísmico. Es el factor de zona, zona 4. Entonces, zona 4. Categoría de ocupación, importante o principal, la categoría B. Tipo de suelo, S0, también S0. El factor R, hemos dicho que en este caso, tanto en X como en Y es 8. Entonces ustedes acá pueden generar un espectro en X, un espectro en Y. Yo ya no voy a generar esa duplicidad porque el valor R es el mismo en ambas direcciones. Y luego la irregularidad, ¿no? Para poder nosotros calcular. Porque fíjense que acá en el formulario nos dice el R básico. El R final, si ustedes se recuerdan, el R final es igual al R básico por los factores de irregularidad en planta y en altura. Es por eso que acá nos piden también los factores de irregularidad. Pero en este ejemplo, yo voy a asumir que el edificio es regular. Bien, ya tendría mi formulario y el programa me genera automáticamente el espectro de diseño. Recuérdense que no está multiplicado por G. Esta es una primera opción. Y lo va a generar el espectro hasta 15 segundos. No es tampoco tan necesario. Porque recuérdense cómo se usa un espectro sísmico. Un espectro sísmico nos sirve para ir ubicando cada periodo estructural y evaluar cuánto vale la aceleración. Este edificio, por ejemplo, el periodo fundamental es creo que de 0.54 segundos. 54 segundos. Entonces, de nada me sirve que esto yo lo calcule hasta 15 segundos, porque solamente estoy usando hasta 0.54, un poquito más. Bien.
Pero el que desea puede construir un espectro bastante largo, eso no hay ningún problema. Esta es la primera forma. Esto es con el formulario del ETABS. La otra manera, como hemos construido o hemos generado nuestro propio archivo de texto, podemos añadirlo a partir de un archivo. Agregamos la función, le colocamos acá el nombre para que no haya duplicidad, le coloco que esto era desde un archivo TXT. La relación de amortiguamiento, todos nuestros espectros se construyen para un 5% y ahora buscamos dónde está el archivo. Y acá por defecto hay que aparece otras extensiones, hay que colocarle los TXT. Ahora sí busco dónde está mi archivo de texto y lo tengo acá. La E030. Abrir y ya me lo ha dibujado el espectro que he definido. Mi archivo de texto tampoco tenía ningún encabezado. Bien, entonces hacemos clic en el botón OK. El que desea también puede convertirlo para que ustedes mismos puedan modificarlo, pero no lo vamos a hacer. OK y OK. Tengo dos espectros, pueden usar cualquiera realmente. Esto solamente estoy haciéndoles como ejemplo para que vean ustedes que de estas dos opciones. Al final vamos a usar uno solo de ellos. Hago clic en el botón OK y ahora generamos. Recuérdense que ya hemos definido nuestro análisis modal. Entonces ahora vamos a generar el análisis de respuesta espectral. Como recordatorio, el análisis modal lo hemos definido. Acá tienen el número de modos, hemos hablado de los aging vectores, hay una opción también de los vectores Ritz, pero vamos a trabajar con los aging vectores. Bien, esto ya lo hemos definido previamente y ahora vamos a generar, agregan ustedes un nuevo caso y van a darle un nombre. Yo en este caso le he colocado análisis modal de respuesta espectral en la dirección X. Seleccionan el tipo, tiene que ser espectro de respuesta. Bien, espectro de respuesta. Luego, en cargas aplicadas, como se trata de hacer en X, en Perú hacemos análisis de forma independiente, el tipo de carga va a ser una aceleración. El nombre que sea U1. En el ETABS, si ustedes se pueden dar cuenta, acá aparecen grados de libertad. El U1 sería en X, U2, Y, U3. Todos los U son traslaciones, entonces el 3 es en Z. Y lo mismo tenemos para rotaciones. Nosotros vamos a analizar entonces el sismo traslacional en X. La función, pueden ustedes seleccionar del formulario del ETABS o del archivo de texto que hemos importado. Voy a dejarlo yo con del formulario del ETABS. Y luego incluimos el factor de escala. Cuando hemos generado nuestro espectro de diseño, la fórmula es multiplicado por G. Bien, pero el G lo estamos usando nosotros para cambiar las unidades. Quiere decir que en esta tabla, fíjense, en esta tabla, yo también al inicio había calculado por Gs, o solamente de manera adimensional, no estaba multiplicado por G. Y recién en esta etapa, calculo las aceleraciones multiplicadas por el valor de G que le corresponde. Bien, yo estoy trabajando aquí en milímetros, pero el ETABS todavía lo tengo en metros. Para esto no es necesario que cambien acá, sino tienen que venirse a las unidades. En las unidades es donde se cambia el factor G. Voy a dejarlo como tal. Voy a pedirle entonces que use el análisis modal que ya está definido. Y quiero la combinación de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Como ya les he manifestado, la combinación cuadrática completa es la más precisa. Pero para hacer una comparativa con nuestro análisis manual, vamos a seleccionar la raíz cuadrada. Acá aparece una combinación direccional, háganle caso omiso. Bien, háganle caso omiso. Esto acá, así ustedes coloquen cualquier elección, no va a hacer ningún efecto. Eso es cuando tengan más de una carga aplicada acá. Pero en Perú se hace simplemente de forma independiente. Luego tenemos acá el amortiguamiento modal. Por defecto aparece el 5%. Déjenlo así. Esto se usa para otras cosas. Y luego tenemos la opción también de indicarle la excentricidad. Como ya sabemos, nosotros asumimos una excentricidad accidental del 5%, pero en este caso yo lo voy a dejar. Yo lo voy a dejar porque mis cálculos en la hoja de Excel está sin excentricidad. Para excentricidad habría que añadirle los efectos que hemos visto nosotros en
análisis estático, ¿no? Que primero calculaba sin excentricidad y luego más menos la excentricidad. Bien, entonces para no complicarme con todo eso, porque ya mi hoja de cálculo crecería más, voy a dejarlo por el momento y voy a trabajar sin excentricidad. Para cálculos a nivel profesional, colóquenle ustedes acá la excentricidad del 5%. Clic en el botón OK, hacemos una copia y generamos también para la dirección Y. Lo único que voy a hacer es cambiarle la dirección al U2. En X era U1, ahora es U2. Ya está todo. Clic en el botón OK, corremos y luego vamos a proceder a ir viendo los resultados. Vamos a esperar algún momento. Ya tengo entonces los resultados. Hemos visto la clase pasada cómo ver, por ejemplo, los resultados del análisis modal. Lo tienen por acá, la información modal, periodos, frecuencias. Hemos analizado todo esto. También ya habíamos comparado nuestros resultados del análisis modal, qué tan preciso nos salía con nuestros cálculos, por decirlo de alguna forma, manuales, porque nuestra matriz de rigidez, pues, lo hemos ensamblado paso a paso, ¿no? En cambio, el ETABS todo lo hace, pues, de forma interna. Ni siquiera sabemos nosotros cuál es la matriz de rigidez que está empleando. Bien, pero estos datos son bastante similares a los que tenemos. Acá tienen también la información modal. En esta tabla pueden apreciar las aceleraciones que está usando, modo por modo. Bien, voy a copiarme esta parte. Vamos a hacerlo así. Y lo pego por acá. Ustedes pueden apreciar los resultados que entrega el ETABS del análisis modal con los que nosotros tenemos, con nuestra matriz de rigidez, nuestra matriz de masas. Es prácticamente igual, esto ya lo hemos hablado la semana pasada, es prácticamente igual, pues cambia, fíjense, una milésima, en milésimas para los periodos, ¿no? En milésimas de segundos, entonces es prácticamente lo mismo. Ahora, tengan bastante cuidado con el ETABS. Por ejemplo, yo voy a colocarle por acá el valor de 0.583 en mi tabla para hacer una comparativa. De acuerdo al Excel que yo tengo, la aceleración sale 738, pero al ETABS le sale 742. Recuérdense que en el ETABS yo estoy trabajando todavía las aceleraciones en metros sobre segundos al cuadrado. Acá los tengo en milímetros. Esta diferencia de 738, fíjense ustedes, esta diferencia se debe a que yo estoy usando en esta tabla y también en el Octave, en el MATLAB, estoy calculando para cada periodo de vibración con la fórmula C. Bien, estoy usando la fórmula para el valor de C. Quiere decir que estos resultados del Excel son precisos. Estos de acá son precisos. ¿Y por qué al ETABS no le sale entonces de forma precisa? Porque hay que recordarnos que nuestro espectro de diseño primero es horizontal y luego tiene caídas, pero para el ETABS él está analizando con puntos, no está analizando con rectas. Y luego tiene así, luego tiene estos puntos en caída. Bien, por lo tanto, lo que el ETABS está haciendo es una interpolación, por ejemplo, entre este punto y este otro. Es la razón por la cual nosotros sabemos que por acá hay una variación de este tipo. En cambio, el ETABS lo está considerando de manera lineal. Ahí es la variación en el resultado. Esto hará que cambien los resultados también. Bien, entonces nuestra precisión con respecto al ETABS pues no va a ser, o va a haber cierta diferencia. Pero esto se debe justamente al cálculo de la aceleración y por tanto también estará cambiando el cálculo de los desplazamientos. Acá les estoy mostrando por qué o a qué se debe. Para evitar esto, el que desea puede importar un espectro de aceleraciones, tal como ustedes lo tienen por acá, un poco más, digamos, un poco más detallado. En vez de punto 1, colocarle punto 0,1 y así.
calcular entonces, fíjense, un espectro más grande, cosa que también cuando el ETAPS haga la interpolación, lo asuma de una forma más precisa al que nosotros tenemos. ¿Bien? Porque esa primera caída y la segunda caída hace que el ETAPS lo interpole de forma lineal. En cambio, en el Excel estamos calculando con las fórmulas correctas del valor de C. Ya sabemos entonces que hay una fuente de falta de precisión en el ETAPS. ¿Bien? ¿Qué otras cosas más? Ahora ya podemos ver todo de manera gráfica. Nos vamos entonces al menú de Display y tenemos acá los trazados de las historias de respuesta. O de la respuesta de pisos, perdón. Vamos a seleccionar el que nos dice, primero, el sismo en X. Bien, voy a abrir acá también, o bueno, vamos a buscar dónde teníamos nuestro resumen. Nuestro resumen está acá. En el ETAPS hemos trabajado solamente con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Voy a pedirle los desplazamientos en el centro de masas para el sismo en X. Tengo entonces el desplazamiento para el sismo en X por acá y ustedes están apreciando acá desplazamientos máximos. Estos desplazamientos máximos es, por ejemplo, si viéramos toda la planta, toda una planta, ante un evento sísmico, debido justamente a la diferencia entre el centro de masas y el centro de rigidez, se generan, o digamos el desplazamiento, principalmente en las esquinas, se produce mediante una combinación con las rotaciones. Bien, entonces es distinto que ustedes calculen el desplazamiento máximo, que por lo general va a ser en una de las esquinas, con respecto al desplazamiento en el centro de masas. Para que ustedes comparen, de acuerdo a lo que estamos haciendo, elijan entonces, cámbienle al desplazamiento en el centro de masas de los diafragmas. Ahora sí, le pido los resultados y voy a copiarme estos dos de acá. Del tercer piso al primer piso y lo pego. Recuérdense que estos valores en el ETAPS están en metros. Yo acá tengo en milímetros. Primero, lo que estamos notando es que hay una cierta diferencia. Bien, pero más o menos nos ha salido también bien. ¿A qué se debe? Nuevamente le reitero. Hemos visto que las aceleraciones, los desplazamientos, el ETAPS lo calcula interpolando cada punto del espectro. En cambio, nosotros estamos trabajándolo de forma precisa. Yo confiaría más incluso en la hoja de Excel que en el ETAPS. Esto ustedes lo pueden hacer nuevamente introduciéndole, importándole un espectro un tanto más detallado, con más puntos, para que no cometa esos errores para que no tenga esos errores de interpolación. Bien, pero tampoco nos ha salido tan mal, la diferencia no es tan grande. Podemos hacer lo mismo para el sismo en Y. Para el sismo en Y, cambio simplemente, como siempre, los desplazamientos en el centro de masas, copio y lo pegamos por acá. Entonces, en este caso, para el sismo en Y, estamos notando esta comparativa. Fíjense que la precisión incluso es un tanto mejor que en X. En X lo que hemos comparado es esto con esto. Porque la otra componente, por ejemplo, la componente en Y, para el sismo en X, sí hay una diferencia, por decirlo de alguna forma, un tanto más notable. Lo mismo, el desplazamiento en X para el sismo en Y, también hay una diferencia un tanto más notable. Pero lo que nos interesa son los valores máximos, lo que están generando mayor desplazamiento. Bien, ¿qué otras cosas más podemos evaluar? Vamos a pasar al cálculo de la distorsión angular, a estos valores de acá. En el ETAPS tenemos acá con el término de diafragmas drift. Estos drifts, si ustedes lo traducen del inglés, es deriva, pero en el ETAPS ya es distorsión angular. Quiere decir que ya son las derivas divididas entre las alturas de piso. Voy nuevamente a pedirle para el sismo en X y que me muestre los resultados. Lo copiamos y lo pegamos donde dice distorsiones.
Bien, nuevamente ustedes pueden darse cuenta cómo más o menos mantiene cierta precisión. Bien, mantiene cierta precisión. Y lo mismo podemos hacer también para Y. Entonces, en LTABS, pues, cuando se trabaja con LTABS, estos valores todavía son distorsiones de cálculo. Hay que multiplicarles por R, por 0,75, por 0,85. Pero lo que podemos apreciar acá también es el perfil de desplazamientos, el perfil de derivas, de distorsiones angulares. Algo que en el Excel también se puede añadir, ¿no? Para ver este esquema final. Esto también lo pueden adicionar cuando lo hagan en Excel, digamos, para presentar sus resultados finales. ¿Qué otras cosas más? Acá tenemos cortantes, momentos de volteo. Vamos a buscar, por ejemplo, acá tenemos las reacciones en la base. Le voy a pedir que me muestre los resultados. Estamos viendo por acá la reacción en la base de ambos sismos, en X y en Y. Como siempre, el sismo en X genera mayor cortante en X y el sismo en Y genera mayor cortante en Y. Entonces, podemos ver también cómo nos ha salido a nosotros. Estas eran las cortantes. A ver cuánto tenemos en el ETABS. Voy a copiarme estos valores. Lo pegamos por acá. Y nos sale, a ver, con estos valores de 77. Pero recuérdense que nosotros estamos trabajando, pues, hemos elaborado nuestras aceleraciones, estaban en milímetros sobre segundos, ¿no? Entonces, de ahí hay que quitarle 3 ceros acá. Entonces, la cortante en el primer piso en X nos ha salido 69, casi 70, y al ETABS le ha salido 77. En Y, a nosotros 70 y al ETABS 73. También más o menos aceptable. Bien, está aceptable. Recuérdense cuál es la fuente de error, que el ETABS se está arrastrando, porque no está usando la fórmula completa del C, simplemente está encontrando las aceleraciones, pero interpolando los resultados. Bien, tenemos de esta forma entonces los resultados. También se puede buscar las aceleraciones, debe estar por ahí en alguna tabla. A veces cambian la ubicación. Acá tienen, por ejemplo, fuerzas en los pisos. Bien, fuerzas en los pisos. Pero estas ya son las combinaciones, ¿no? Del piso 3, por ejemplo, en la parte superior, cuánto vale esta fuerza. Pueden ustedes también hacer algún resumen del ETABS y compararlo con el del Excel. De hecho, en la última parte del trabajo final se piden comparaciones. ¿Cómo les ha salido desde la parte inicial, ¿no? En la parte inicial, en el análisis estático, cómo les ha salido tanto en el Excel y cómo les ha salido tal vez en el ETABS, pero principalmente de la propuesta final. En la propuesta final sí deben comparar. En el Excel o en el MATLAB sale tanto y en el ETABS sale tanto para ver la diferencia, ¿no? Y también entonces para el análisis modal de respuesta espectral, una comparativa primero entre los periodos y luego los resultados, desplazamientos, distorsiones y fuerzas cortantes, y también acá tenemos fuerzas de piso. Bien, fuerzas de piso, hay que procesarlas simplemente. Cuando ya estamos viendo acá del análisis de respuesta espectral, ya son valores combinados, ¿ah? Ya son valores combinados. Se puede sacar también modo por modo, piso por piso, pero ya es un tanto más engorroso. Acá tienen también las fuerzas en los diafragmas. Acá tienen ustedes también las velocidades y aceleraciones. Acá, por ejemplo, tenemos aceleraciones en los diafragmas para que puedan ustedes hacer una comparativa. Bien. Por ejemplo, en el tercer piso, para el sismo en X, sale 1.0654. A ver, vamos a pegarlo por acá. Para el sismo en X, 1.0654. Recuérdense que nuestros valores están multiplicados por 1000. Entonces, fíjense, en el tercer piso, a mí me sale 1.19. Al ETABS, 1.06. Y acá también hay digamos, pues, cierta diferencia, pero tampoco es muy pequeña. Bien, por lo tanto, entonces, en la parte del análisis
ya comparativo de la propuesta final que ustedes estén planteando con el ETABS, tienen que presentar principalmente estas tablas, ¿eh? Estas tablas, no pues todo el proceso de cálculo. El proceso de cálculo irá en su hoja de Excel. En la hoja de Excel es un anexo más, pero todo esto coordínenlo de todas maneras con sus profesores. Acá, nuevamente les reitero, lo que está faltando es analizar todas las fuerzas que hemos nosotros visto hoy día están referidas al centro de masas. Esto hay que pasarlo pórtico por pórtico. Pórtico por pórtico, pero hay que analizarlo modo por modo. Bien, eso ya no les estoy presentando, pero eso también sirve y eso interviene en la última etapa, para la última entrega, supongo. Bien, pero eso ya lo harán cada uno con cada sección con sus profesores. Ya hasta esta parte ya prácticamente hemos concluido la segunda entrega. Ya tienen, yo creo que un 80% de todo el trabajo final, con todos los talleres que hemos ido avanzando. Bueno, entonces, esto es lo que teníamos para esta sesión. No sé si tengan alguna consulta, alguna duda. Sí, Gonzalo, ¿tienes alguna consulta? Sí, profesor. En el taller 2 dijo que en el ETAPS las alturas se tomaban mitad del primer nivel y segundo nivel. Eso para Quería la saber, masa. ¿solo para la masa? Sí, sí. Ah, entonces, para lo demás mantenemos la altura normal, ¿no? Si tú quieres hacer una comparativa, bien, si ustedes van a hacer la comparativa con el ETAPS, tienen que calcular la masa considerando la mitad de los elementos del primer piso, por ejemplo, ¿no? Y la mitad de los elementos del segundo piso para la planta 1, ¿no? Y así se va avanzando. Eso solamente para la masa. Pero para el cálculo Ah, de la rigidez, no. ok. Ya Ujú. listo, profesor. Gracias. Pero de todas maneras, traten ustedes de coordinar estos aspectos también con sus profesores, ¿ah? Porque hay algunos profesores que pueden darles alguna otra indicación. Yo lo que les he planteado es cómo yo hago en mis secciones y ahora en los talleres nos hemos abocado a que los resultados manuales nos salgan pues similares, digamos, a los resultados que tenemos en el ETAPS, ¿no? Ese ha sido nuestro objetivo. Y ahora estamos culminando también con el análisis de respuesta espectral. Nuevamente, no sé si alguien tenga alguna duda adicional, si no ya de lo contrario estaríamos pues concluyendo. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, darle las gracias por su participación y ya nos encontraríamos tal vez en un posterior taller. Bien, buenas tardes con todos.